Angélica Sosa Arreaza. Arquitecta y política boliviana. Nació en Caracas, el 25 de febrero de 1966, pero es boliviana de acuerdo a lo establecido por el artículo 146 de la Constitución Política del Estado. Tiene 59 años. Padres: Hugo Sosa Vaca, boliviano. Josefina Arreaza, venezolana. Cónyuge: Sergio Perovic. En 1991 contrajo matrimonio en Argentina con Sergio Perovic. Hijos: Camila Perovic Sosa, María Nicole Perovic Sosa, Irene Perovic Sosa, Sergio Perovic Sosa. Educada en Universidad Católica de Córdoba, licenciada en Arquitectura. Ocupación: política y arquitecta del paisaje. Afiliaciones: Santa Cruz para Todos, desde el 2009. Fue la alcaldesa interina de Santa Cruz desde el 2 de abril de 2020 hasta el 3 de mayo de 2021. También fue presidenta del Consejo Municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra desde 2015 hasta 2020. Carrera política. Junto al alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, Angélica Sosa fundó la agrupación ciudadana Santa Cruz para Todos, SPT, siendo su vicepresidenta en ejercicio. Concejal, 2015 a 2020. El año 2015, Angélica Sosa decide participar en las elecciones subnacionales de 2015 como candidata al cargo de concejal en representación de su partido SPT. Alcaldesa y candidata. Asumió como alcaldesa interina el 2 de abril de 2020, en plena emergencia sanitaria. Mis queridos amigos, como siempre es un placer estar conectado con ustedes, abrazarlos por las cámaras. Hoy tenemos una entrevista de lujo. Estamos con una persona que realmente fue parte de la historia cruceña y que marcó esa historia. Entró a un ámbito muy fuerte como es el tema de la política. Se convirtió en la persona más amada, más criticada, cuestionada. Alguien que realmente tuvo una visión de liderazgo, tuvo una visión que hablábamos hace rato entre cámaras con Daniela de transformar nuestra Santa Cruz en una Nueva York. Porque una metrópoli realmente. Exactamente. Hoy, aquí en A Solas Con, ella va a contar la verdad que usted, yo y todo el mundo esperaba. Y qué mejor de su boca. Querida Dani, bienvenida nuevamente, Daniela, porque ya segundo o tercer programa, que ya no la vemos de viajera, pero ya está con nosotros. Arquitecta, muchísimas gracias, de verdad. Es importante para nosotros como medio de comunicación tenerla y que usted cuente su verdad, porque mucha gente se ha armado la película que ha querido con relación a usted, cosas muy injustas muchas veces, pero aquí estamos a solas con Angélica Sosa, Bolivia está a solas con Angélica Sosa, pero yo quiero preguntarle, como siempre empezamos, ¿quién es la arquitecta Angélica Sosa? Queremos conocerla como persona, como ser humano también. Gracias, Dani, gracias, querido Harold, aquí a solas. Quiero agradecerles la oportunidad de que hoy pueda contar a Bolivia, a Santa Cruz y al mundo entero, ¿no? Y al mundo, quienes nos verán a través de su programa, porque es importante poder contar la verdad. No digo mi verdad, la verdad. Soy una mujer que ha vivido rodeada de mucho amor, lo quiero decir así. Nací en Caracas, Venezuela. A los 2 años, mi papá tenía un trabajo importante en Caracas, mi mamá es venezolana, vine a mi patria, a Bolivia, donde fui inscrita en Venezuela en el consulado boliviano y vine a esa temprana edad por temas laborales de mi papá, volvimos a Venezuela, volví a los 4 años a Santa Cruz, soy la mayor de 6 hermanos, volvimos y ya nos definimos como familia. Mi papá ya dejó temas laborales muy importantes, vivió 18 años en Venezuela y aquí ya estuvimos. Quiero decirle que nunca fui una niña tan feliz.
Cuando yo vivía en una torre, en un edificio, lo que era Caracas en esos años, estoy hablando del año 74, Santa Cruz era otra ciudad, era una ciudad pequeña. Las calles de la avenida La Barranca, donde fuimos a vivir, eran arenales. Por esos arenales pasaban los camiones de cañas que iban a San Aurelio. La casa era grande, sigue siendo una casa grande donde me crié, llena de mangos, llena de frutales, llena de plantas. Entonces imagínense de vivir en un departamento donde nos bajaban con una señora que ayudaba a mi mamá a un parque, el Parque del Este, estar libres. Entonces esa era mi felicidad. Jugué como todo niño con mis hermanos, somos 6. Nació el quinto y sexto de mis hermanos, inclusive mi hermano Huguito nació en Caracas, Venezuela. Me sentía libre. ¿Sabe usted que en mi mente, de venir de ese lugar de autopista, de torres, yo decía, qué hermoso, he venido a la película El Zorro? Imagínese usted. Ese era mi pensamiento, de ver cómo era tan bella, tan simple, tan llena de calidez y tan llena de amor mi familia. Mis papás estuvieron juntos 60 años. ¡Wow! Hasta que mi papá partió. ¡Wow! En esa familia, lo que se dedicó mi papá y mi mamá a darnos principios y valores. Soy una mujer, era una niña feliz, estudié en el Uboldi, hice la primaria, la secundaria, fui una buena alumna, siempre quería yo que mi papá se sienta orgulloso, mis padres. Cuando tocó la decisión de mis estudios, mi papá optó por Córdoba, Argentina. Muchos cruceños hemos estudiado allá. Antes, el propio ingeniero Percy es graduado en Córdoba. Entonces era un destino de muchos bolivianos, de muchos cruceños. Hay mucha gente formada allá. Y me sentí muy feliz de esa oportunidad de la mayor de nosotros que iba a estudiar a Córdoba. En Córdoba, mire, fue la experiencia más feliz porque nunca dudé en querer ser arquitecta. Oh, yeah. ¿De dónde sale esa pasión? Mi mamá hacía jardines bellísimos, era la paisajista de moda, entonces yo no solo quería ser arquitecta, quería especializarme en hacer jardines a nivel urbano, porque uno se recibe de arquitecta urbanista. Y tuve esa oportunidad, disfruté mis estudios. En medio de esos estudios, mira quiénes eran mis compañeros: José Miguel Fernández, el hijo mayor del ingeniero Percy. Mira, un cómo es la poquito vida, ¿no? mayor era Mundi Fará, gente destacada, Erika Franco. Habían gente destacada, éramos todos la muchachada de esos años, pero todos con esas ganas de ser buenos alumnos. Mi esposo era mi compañero, Sergio Perovic. ¡Qué lindo! También de la misma época, era 1 año y medio mayor que yo. Y todos estudiábamos, ¿sabe? Que no había más que las ganas de no fallarle a nuestros padres y formarnos. Me casé con Sergio Perovic, arquitecto también, el año 91, aquí en Santa Cruz. El año 92 nace mi primer hija, Nicole Perovic, hoy arquitecta. El 93 nace Camila, hoy ingeniera civil. Me acaba de dar la sorpresa que voy a ser abuela por la primicia, ¿no? cuarta vez ahorita. El año 2000 nace mi tercera hija, Irene. Y el 2010, miren ustedes, el 2013, perdón, nace mi último hijito, Sergio Perovic. Sergito hoy tiene 11 años. Soy una mujer afortunada, pero nunca se me ocurrió, la verdad, estar en la gestión pública. Hice muchos trabajos. Fundé Lemon City, que se hacía canopy. Ustedes son jóvenes. Hermoso. Era un quehacer turístico importante que hicimos en el Torno. Era como empresaria, construí viviendas, formé parte de la empresa Atrium, que hacían los primeros condominios en la ciudad. Trabajaba sin cesar. El 2004 soy, por el emprendimiento turístico, invitada por el ex prefecto Carlos Hugo Molina, y me convierte y me da un nombramiento como responsable del área de turismo del departamento. Entonces visito la Chiquitanía, lanzamos la ley que hoy ya es una realidad.
dejo ese quehacer porque renuncia Carlos Hugo, vuelvo a mi trabajo. 13 años trabajé con esta empresa medio tiempo haciéndole los jardines y ahí me busca el ingeniero Percy. Entonces el ingeniero Percy me invita a, ya elegido alcalde, no participé en... ¿No hizo campaña? No hice campaña porque yo no era política, así lo digo. Era política. Ah, política. Nunca participé de ninguna campaña, no tenía una militancia, porque para mí era la tranquilidad familiar. Pero me convence, pues ¿quién le va a decir que no al ingeniero Percy, lleno de carisma, lleno de dichos? Me llamó durante 60 días, no me olvido jamás. 60 días. 60 días me llamaba, ¿y cómo es? Ya viene, ¿cómo es? Viene a hacer. Estaba la ciudad en un estado más o menos como el lamentable, con jardines. Entonces me dice, tiene que usted hacer lo que sabe hacer, jardines para su pueblo. Estamos hablando de que usted es invitada del arquitecto cuando él ingresa después de la gestión de Johnny Fernández. Claro, el año yo asumo el 15 de abril del 2005 y el alcalde gana las elecciones diciembre del 2004. Él asume los primeros días de enero y yo soy invitada varios meses después. Entro, lo ayudo, le pongo ganas, no había presupuesto. Pero mire, eso es lo que yo quiero un poco que la gente sepa, no es necesario que haya un presupuesto. Es importante que usted tenga ganas, que usted quiera hacer proyectos. Exacto. Éramos 17 personas en esa secretaría. Después las secretarías crecían, siempre contaba el ejemplo. Ahí encontré al arquitecto Ruga, el ingeniero Boble, a Irita Chavarría, me acuerdo, al arquitecto Roberto Áñez. Era un grupo pequeño, pero ¿sabe qué? Le pusimos pasión. Y todos junior arquitectos. Yo era la mayor, ¿no? Tampoco era tan vieja, tenía 39 años, ya, pero era senior en relación a estos chicos recién graduados y le pusimos ganas. Solamente, fíjese usted las frases del ingeniero Percy, me va bien porque ando en hombros de gigantes. Imagínese el Qué grandote, lindo. con esa humildad. Entonces usted ponía el triple de responsabilidad, alma, corazón y en vida, hacer un trabajo Es darle bien valor hecho. agregado al profesional que ahora se siente completamente desvalorizado. Abandonado prácticamente. Y fíjese usted que los rodeaban gente de mucha categoría en las partes de obras públicas. Estaba el ingeniero Matula Bacadíes, que él falleció hace poco, el arquitecto Mundi Fará en la parte de planificación, en la parte administrativa, habían grandes hombres y mujeres, todos especialistas en sus áreas. Entonces fíjese que esa es la diferencia, unos gabinetes muy tempranos, donde el alcalde, yo en esos años no era gabinetes, dependía del arquitecto Fernando Prado, un gran planificador, pero ellos impartían a las cabezas nos impartían a nosotros, y todo se hacía con ganas de dar el mejor conocimiento que usted había aprendido en la vida y en su profesión a Santa Cruz, pero sobre todo con mucha responsabilidad. Era trabajar con el corazón, trabajar también bajo un líder que invitaba no solo a que usted sume su mejor y mayor esfuerzo, sino que con su ejemplo, con el ejemplo de que él estaba presente en el desarrollo de Santa Cruz, el gran constructor de la ciudad, le dicen al ingeniero Percy, usted haga las cosas muy bien hechas. Fueron muchos años que estuve en la parte técnica, no participé el 2010 en la reelección del alcalde en la contienda política. Siempre le pedí al alcalde que me quería quedar en la parte técnica, a diferencia de lo que todo el mundo quiere o hace. Yo no quería estar en un cargo electo, quería desarrollar mi profesión. No sé si el no manejarme con los políticos un poquito me disgustaban esos dimes y diretes. Entonces en la parte técnica asumo unos años después como secretaria, entro a la de Parques, Jardines y Obras de Equipamiento Social. De ese lugar salen los módulos educativos. Ay, que son una hermosura, que son tan lindos. 230 se entregan en la gestión del ingeniero Percy. Imagínense, es pues 30 a 40 módulos por año. Es realmente una cantidad impresionante. Los primeros años trabajo realmente. Es trabajo. En los primeros 5 años pudimos entregar 9.
tirando de aquí y de allá, pero fíjese usted que se entregaron 9 en una alcaldía que recibió quebrada, que recibió con mucha deuda. Así todo hicimos 9 módulos educativos, se hicieron los primeros parques protegidos. Esa palabra, yo quiero decirle a Santa Cruz, fue porque decían no va a poner parques cerrados, porque hubo gente que se opuso que los parques cerrados, y él dijo y explicó, son parques protegidos. La protección es la protección que le da un padre a la ciudad. Entonces la gente le gustó, entonces tenía todas esas cuestiones filosóficas el alcalde de explicarle al pueblo. Escuelas vestidas de verdes eran los módulos educativos, y una de sus frases eran escuelas dignas para juventudes dignas. Fue un trabajo que usted entraba a la alcaldía, aparte de limpio, aparte de impecable, aparte de cariño. Sabe que eran 9, 10, 11 de la noche y nadie se iba. Porque ese sentimiento impartía el alcalde, lo impartía en nosotros y nosotros a todos. Inclusive en la El alcalde tenía un sofacito, que era un sofá parecido al que hay hasta acá. Él se acostaba, él sí se iba a su casa, pero dedicaba demasiadas horas al trabajo. Pero fíjese que esas demasiadas horas estaban reflejadas en una ciudad atendida. Con efecto, con defectos, con aciertos, la mayoría, con errores, pero era una ciudad atendida, con una cabeza, con un equipo, porque él decía, ando en hombros de gigantes. Entonces, todos nos sentíamos con el doble de responsabilidad, y fueron años bonitos. Por eso, si alguien me dice se arrepiente, jamás. Jamás. Arquitecta, usted habla con tanto cariño, con tanta admiración de nuestro alcalduli, porque de verdad hace mucha falta. Y en su momento, pues Santa Cruz fue Santa Cruz gracias a la gestión de ustedes, ¿no? Usted que lo ha conocido personalmente, que ha estado conviviendo con él, ¿cómo es como persona Percy Fernández? ¿Y cómo califica usted la gestión que tuvo con él, la gestión de Percy Fernández? Mire, el alcalde como persona es un ser humano espectacular. Tiene ese carácter bonachón. Y es una bonachón, y le cuento que es una persona que cree en la gente. Mire usted, él cree en la gente. Cuando él recibía decepciones, lloraba el alcalde, porque él era una persona confiada. Era una persona, aparte de humana, de carismática, era como un padre, al padre que él viene, le enseña al hijo. Entonces, él estudiaba mucho la teoría. Hay la teoría del niño adulto, el niño feliz, el niño crítico, ¿no? Entonces, son personajes que tenemos las personas, que es una teoría de psicología, y él decía, yo soy un niño feliz. Ay, qué lindo. Usted, Angeliquita, es como una niña feliz. Entonces, él era una persona realmente, y es una persona a todo dar, ¿no? No solamente demasiado culto. ¿Quién puede creer que el alcalde Percy se leyó un libro, leía al día? Leía de una forma, tenía una lectura, un hombre que sabía de cualquier tema a nivel mundial, a nivel Bolivia. No podía nadie charlársela, y aparte un científico, aparte de ser ingeniero civil, que se necesita mucha exactitud en los números, él manejaba la perfección. Era un hombre demasiado perfeccionista y ordenado. Entonces, mire, ni un bolígrafo podía la señora que le limpiaba moverlo, porque él se daba cuenta y se le gustaba. Entonces, él tenía un perfecto orden. Así es y era el ingeniero Percy Fernández. Aparte que era demasiado frontal, ¿no? Él era como... Es una persona de frente, sin filtro. Si él se enojaba, se lo expresaba, no estaba con temas, medias tintas. O sea, no tenía tibieza el ingeniero Percy. Él era o negro o blanco. Si ustedes lo han visto varias veces que se enojaba, le disgustaba que lo interrumpan. Entonces, el carácter lo conocemos y decían todos, genio en figura hasta la sepultura, un hombre auténtico, un hombre querendón de su gente, un hombre que amó Santa Cruz y que amaba ser alcalde, porque yo no vi a alguien que ame tanto servir a su población, a su vecina y vecino, como él decía, que el ingeniero Percy Fernández. Y su tractor amarillo. Tractor amarillo. Entonces, esa fuerza que él ha impulsado en la transformación de la gran Santa Cruz, ¿no? Como una ciudad que amamos, grandiosa,
el cambio de escala, porque es de esa escuelita humilde a un módulo educativo, dando dignidad a la gente, de esa posta sanitaria al centro de salud hermoso. Todo esto que logra, inclusive hasta pensar en los salones de velatorio, pensar en... Hermosos los salones. Y ahora, yo digo, las casas de justicia en los barrios, mire, yo que he sido tan azotada en el tema judicial, digo, pensar que esto me llevó a mí para que diseñemos eso, me reunió con la gente. Entonces uno ve una transformación, pero es que es una transformación responsable, no solamente en la parte urbana como un tejido que usted va tejiendo, es el hombre que él empieza con la desconcentración municipal, que cada distrito, son 15 distritos, 480 barrios, son cerca de 400 y tantas unidades vecinales. Él empieza a desarrollar la descentralización, que cada distrito tenga sus centros de salud, sus hospitales, sus escuelas por la cantidad de población, sus salones de velatorio, sus estadios, sus coliseos, sus bibliotecas públicas, su salón su teatro municipal. Entonces fíjese usted el concepto, que la gente no tenga que venir a estudiar, no, que la gente en su mismo distrito desarrolle lo fundamental. Y eso quiero también destacarlo, que ahora ya no se habla de eso, no se habla del fortalecimiento municipal que va en favor de resolver el problema de la gente, de dar solución a la gente, pero hay algo importante que hacía el ingeniero Pérez, la participación ciudadana. Entonces él iba a un barrio y él escuchaba, nos hacía notar, nosotros, sus técnicos, teníamos que visitar un distrito, y ese distrito, como dice él, tienen que machacar y tienen que ir y hacer un diagnóstico, pero con la participación de la gente. Entonces ahí estaba un verdadero control social, que el control social era el reflejo de las juntas vecinales con la elección de esa persona que los representa y que decía, mira, alcalde, a mi barrio le falta pavimento, nos faltan en estos sectores los módulos educativos. La distancia entre las escuelas también científicamente se iban analizando, y es ahí que llegamos a entregar 230 módulos educativos. Wow. Esto es una obra que no la hace mucha gente, inclusive en Chile nos hicieron una premiación y el alcalde no podía viajar. Yo viajé con otras representantes y uno se sintió orgullosa de estas menciones, de que se haga tanto aporte a la educación en Santa Cruz. Entonces han sido años fantásticos. Mi quehacer técnico fue del 2005 al 2014, que renuncio, y donde ya el alcalde, porque no pueden habilitar a la señora Desiree Bravo, yo no quería ir en la lista, no quería, todo el mundo que yo no, y me dice, tiene que ir en la lista, Angeliquita, inhabilitan a Desiree y necesito a alguien de mi confianza en el consejo. Y es ahí que entro en las arenas políticas. Usted era la persona de mucha más confianza del alcalduli, como yo siempre le digo, de mucha confianza. Muy feliz de ese hecho. Trabajé mucho, no es que uno cae como una paracaída, empecé de abajo. Pagó su derecho a piso. Empecé con sacrificio, muchas horas, también aprendiendo a uno, entendiendo el carácter del alcalde, que era una persona perfeccionista, y dando su mejor esfuerzo. Entonces fueron muchos años de aprender, de trabajar, de ser metódica, soy metódica, y de dar lo mejor a Santa Cruz. Entonces yo quiero que ustedes sepan, con ese trabajo que me han visto los barrios trabajando, lo único que hace Harold en esta vida es trabajar, trabajar y trabajar. Soy una adicta al trabajo. Como yo me sentí con tanto cuestionamiento cuando estuve en Palmasola. Yo me sentía muy mal. Claro, querida arquitecta. Usted, vamos a hablar de alguien en específico, de nuestro actual alcalde, Johnny Fernández. ¿Cómo puede definir esa situación, ese odio? Porque era como una persecución, como una cacería de brujas. ¿Usted cree de que a Angélica Sosa fue la cortina de humo para tapar ciertas cuestiones? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanto? Mire, yo soy, así lo digo a Santa Cruz, víctima de una persecución política nunca vista.
Soy la primera exalcaldesa presa en esta ciudad, en la historia de los municipios cruceños. Quise, en mi soledad de la cárcel, preguntarme qué le hice a este hombre. No le hice nada. Lo traté bien cuando era concejal. Es más, él, como hizo trampa a ir de candidato y no presentó su solvencia fiscal, que ahora inhabilitan a candidatos, 2 años no asumió el cargo de concejal. Cierto. No, es que la gente se está olvidando por hacer trampa en sus papeles. Mire, tratamos muy bien a la señora Ría Bordo, una buena persona, sus otros concejales, gente con nuestros criterios diferentes, pero gente con la que se podía conversar. Y él entra 2 años después, hace alguna cosa en Sucre, se hace habilitar, no sé qué hace, entra así como una taza de leche. Iba y lo visitaba al alcalde. El alcalde le tenía terror porque en el pasado él había sido muy atrevido con Percy. Atrevido, hay que fijarse en esas cosas, muy cuestionante. Mire, no pagó, y todo es con papelitos. Esa es su técnica, como se lo ha visto en los debates, para desequilibrar a su adversario. En el consejo a mí me trataba bien. Es más, él le habló al alcalde, quiero ayudarlo. Tenía su montón de gente, Tenía su cupo de poder, su cuota. No puedo decir fantasmas, no. Yo no soy irresponsable como es Johnny Fernández, no. Gente que trabajaba en distintas áreas, y diga que hasta el último día lo traté bien. Cuando pierdo las elecciones, le entrego de manera impecable con el equipo de los secretarios. Es más, me pidió que lo ayude. Esto no lo he contado a Santa Cruz. No sé si lo hizo. Yo creo que todo su plan macabro hacia mí ya lo tenía preparado. Entonces es una persona cínica. Me pidió que lo ayude. Yo, la verdad que le dije, me llama, lo puedo ayudar. Lo que sí, no voy a ser funcionaria pública porque lo veía no ético. ¿Me entiende? Que yo entre de funcionaria de Johnny, pero cuando usted necesite mi ayuda. Porque si alguien me pide ayuda para que Santa Cruz siga marchando, para que Santa Cruz siga bien, lo voy a hacer. ¿Sabe usted que le entregué todo? El despacho, él quería en la plaza, lo arreglé impecable, siendo que estábamos en el COVID. Todo lo llené de plantas, él iba. Es más, me pidió que en Viernes Santo vino con su hija, una joven agradable, que ahora es senadora, con el hijo, para que vamos a misa. Ahí estuve con los monseñores. Entonces todo, hasta ese momento, para mí era algo. Dije, bueno, ahora con la actual autoridad, cuando necesite, sin yo querer ser funcionaria, porque yo lo digo, yo no estaba detrás de ningún cargo. Es más, para entrar a la política, no era que yo quería caer de arriba, no. Yo hice un aprendizaje técnico de mucho estudio, porque usted puede ser una profesional, pero el aprender la ley SAFCO, el aprender todos los temas administrativos, lleva un aprendizaje de muchos años. A la semana el hombre me metió el primer proceso. A la semana. A la semana. Wow. Sí, ¡chan! Un proceso donde ella puso una vocera, una tipa muy agresiva. Mire que ella es Pedraza, apellidaba Pedraza Lerner, creo que era una rubia, una tipa tosca. Los maleantes, ya pasé a la categoría de maleantes. Empezaron con el tema de los contratos eventuales. Falta de respeto, Contratos eventuales. Me aconsejaron que no responda, lo digo así. Hoy me arrepiento porque yo debí darles tan, pero no tengo ese carácter. Pero no. A veces es necesario, arquitecta, porque usted se quedó callada. Me dieron de mayo a noviembre. Crearon un ambiente, metieron lo del BRT, lo llamé, me atendió el teléfono, me dije, vea usted, nunca más hablé con ese hombre. Cuando usted lo llamó a mi primer proceso, le digo, contestó? ¿Qué pasa? Yo me contestó y me dice, véalo con los abogados, y se hizo así el OPA. Mire, me dejó helada, y yo ahí me di cuenta que esto era un plan macabro. Salía su vocera, no tenía su cochabambino perverso que hoy tiene, un tipo que todo el día habla pestes para todo el mundo. Esta era una señora, una abogada, y hablaba con tanto odio, nunca vi tanto odio, y fueron los procesos alimentando
a la narrativa que él armó en la población, una narrativa de que yo era una persona corrupta, de que yo había robado, y lo digo a Santa Cruz, no he robado un peso a Santa Cruz. Todo empieza como una película de terror. Él pone a una secretaria, no recuerdo el nombre, muy agresiva, que era de transparencia, Pedraza Lerner, creo que era el otro apellido. Entonces esta mujer empieza a atacar matinée, tarde y noche, hablando de corruptos, o sea, algo que uno queda sorprendido. Pasó de la que pide ayuda a ser la que ahora... A ser la villana. La villana. La villana, y era esto como era algo montado de un desprestigio. Lo hizo unos 6 meses, 7, antes de que vaya presa. Entonces fíjese que todo el día estuve con buenos abogados como el doctor José Negrete Román, y todo el mundo me aconsejó: no responda, esto va a pasar. Nadie midió el problema jurídico, ni el montaje, ni lo la que él artillería armó. que se venía por detrás. Nadie, ni yo lo vi. Es más, yo viajo con mi esposo en agosto, viajo en noviembre, principios de diciembre, a ver a mi padre, que estaba ya enfermo y se hacía atender afuera. Y ahí es que cuando alguien me llama y me dice: está hablando algo la mujer del exdirector. Y quiero aclarar, el señor Parada, no voy a hablar nada, ahorita hay un juicio vigente, pero que lo sepa Santa Cruz, nunca fue mi director. Cuando yo entro de alcaldesa interina hace un año, había renunciado. Entonces, fíjese usted, se sorprende, Harold. Fue así. No era mi director, era una jovencita, se llamaba Lauren Ewes, no se llamaba Parada, la directora de Recursos Humanos, una muchacha, una abogada seria, que cuando yo le pedí algún informe lo traía. Por eso puedo decirle a Santa Cruz, éramos 8.000 funcionarios, incluidas las brigadas médicas, incluidas las empresas desconcentradas, o son 15.000. Incluido el personal de emergencia contratado por el incluido el personal de las brigadas médicas, que fueron más de 1.000 médicos. Todos éramos 8.000. Y la directora se llamaba Lauren Ewes, nunca hubo un Parada. Cuando yo veo esto, regreso y ya estaba el desprestigio de 7 meses por su representante en la parte de transparencia de los ítems, de los contratos del BRT, y montan de los ítems. Quiero decirle otra cosa a Santa Cruz: el contrato, el supuesto hecho, los contratos eventuales se cierran a nuestro favor, por si nadie lo sabe. Se cierra. Le tira un amparo al fiscal departamental y lo reabre el caso. O sea, falla una sala constitucional en contra del fiscal departamental y en contra de la comisión de fiscales, donde dicen: aquí no hay nada. ¿Y quiénes eran los contratos eventuales? Cuando yo entro de alcaldesa ya estaban firmados bajo un decreto del ingeniero Percy. Los eventuales son los guardias, los médicos, las brigadas médicas. Cuando toca que yo renueve esos contratos eventuales, digo a la parte jurídica: voy a hacer igual que el ingeniero Percy, que sea un decreto y que los secretarios elijan a su gente. No firmo nada. ¿Por qué? Así lo venía haciendo el ingeniero Percy. Entonces, eso... parte de lo que era la descentralización. Claro, ¿no? Es parte de la descentralización y de la autonomía que tenían las propias secretarías. Eso con lo que me venía molestando cerrado, lo reabren, se une lo de los ítems fantasma, un supuesto hecho, porque hasta que no esté demostrado que hay una irregularidad, hablo de un supuesto hecho, de los años 2016, 17 y 18, que era yo, Harold, concejal municipal. ¿Qué tiene que ver un órgano legislativo en el órgano ejecutivo en un área tan específica que es recursos humanos? ¿Por qué marcó tanto a Santa Cruz? ¿Por qué? Porque igual yo me hubiese escandalizado que usted diga: Angélica Sosa contrató 800 tipos, se embolsilló su sueldo, que no iban a trabajar. Pero el pueblo no se preguntó de qué años eran esos supuestos ítems. 2016, 17, 18. ¿Qué era Angélica Sosa? Era de otro órgano. ¿Cuándo entró Angélica Sosa a ser alcaldesa interina? Abril del 2020 a abril del 2021. Entonces me vi, ¿sabe qué?, envuelta en un hecho, porque una señora dice: me llamó y me amenazó. Jamás hablé a esa señora, a la esposa de ese funcionario que no era funcionario. Yo vuelvo a decir,
Lauren Ewe era la directora de Recursos Humanos, el señor Parada no trabajaba en la alcaldía. Es más, me presento a declarar en calidad de, llego de viaje en calidad de testigo, me hacen unas cuantas preguntas de rutina y yo digo, bueno, es más, aclaro los tiempos administrativos que no tenían nada que ver. ¿Cuál es mi sorpresa? El 22 de diciembre, en el lecho de muerte de mi padre, en la clínica Martín Dodweiler, saliendo yo de terapia intensiva, me pide de mi padre que entra a terapia, me pide mi mamá, hija, dejé en la habitación, subo, entro a sacar la cartera y se meten 20 policías con 2 fiscales. No sabía lo que estaba pasando. A aprenderme. Nunca hice, y yo era testigo en el caso, yo no pertenecía a la época de ¿Nunca la notificaron que le iban a detener ni nada? Entonces hubo como que violación también de los qué bueno, yo estoy también, están violados todos mis derechos. Primeramente, usted no puede allanar un domicilio que estaba alquilado por mi familia, que era esa habitación. Entonces hay una serie de vulneración. Querían ya concretar su plan. Aquí está. Arquitecta, pero ¿qué pasó? ¿Por qué usted no salió en su momento a explicarle a Bolivia lo que le estaba pasando? ¿Por qué no contó su verdad con relación a esto? Quiero decirlo a Bolivia. Ese fue un gran error, me imagino, de ustedes. Los primeros meses sí, pero que yo quede aprendida. 2 días esté en una FELCC esperando que sea el día de Navidad para llevarme a una audiencia cautelar, meterme presa el día de Navidad. Ay, en calidad de testigo pasé a condición de investigada y meterme presa a Palmasola. Y yo quiero decir que esto está muy mal. Usted ya presa le ponen un bozal en la boca. Usted no puede hablar nada. Yo cada audiencia que iba con y prohibida de hablar. Un día que hablé y que dije esto está de buen tamaño, este señor es un mentiroso, tuve un proceso administrativo en la propia cárcel. ¿Sabe qué significa si yo perdía ese proceso? Un año más. Un año más en la cárcel. Tuve que ir ante una jueza y lo tengo el acta ¿A retractarse? No me retracté. Yo le discutí a la jueza, ¿por qué? Dígame dónde dice en la Constitución Política del Estado que una persona que está prohibida de su locomoción también está prohibida de hablar. Por supuesto, falló a favor mío. Pero de ahí en adelante, con toda la fatalidad, usted iba a hablar para tener estos shows y estar, aparte de su montón de procesos, con un proceso más puesto por la misma cárcel. Yo le digo esto, arquitecta, ¿por qué no habló en su momento? Porque todo el mundo se dio el lujo de hacerse una película que le dio la gana hacerla, de cuestionar, inclusive me imagino que su propia gente, su propio entorno, porque dicen que cuando uno está enfermo, cuando no tiene dinero, cuando no está en la cárcel, se conoce a los verdaderos amigos, a la gente que realmente la quiere. Decía mi abuela, echarte en la cama y verás quién te ama. Exacto. O sea, todo el mundo se cuestionó o se preguntó qué pasó, por qué, y ella no dice nada. O ahora usted está diciendo que no la dejaban. No es que no dije nada, fue como un puñetazo. Usted va de testigo. Ahí hablé yo y me defendí. Y unos días después está presa, como si le dan un puñete, la noquean y después no puede hablar. Usted no puede hablar. Usted no habló por temor, amenazado. No podía hablar. No podía hablar. En la cárcel usted salía con un montón de policías, no podía hablar. No podía hablar. Un día que hablé, y lo puedo mostrar, tengo un proceso administrativo que fue ante una jueza. ¿Y sabe qué significaba que yo perdí ese proceso? Un año más de cárcel. Entonces, fue algo de terror. ¿Qué fue lo que hice en los últimos tiempos? Escribir. Entonces ustedes van a ver mi face. Venía mi hija, le mataba al alcalde, le decía, alcalde, esto escrito, mi hija va a publicar en mis redes. Es más, alguna vez me hizo reflexionar el director del régimen penitenciario que no publique. Le dije, no, ya no más. Le dije, no. Entonces en esas cartas yo iba explicando. Una vez todos los domingos se publicaban por todo lo que iba pasando, pero ya se había hecho mucha leña del árbol caído. O sea, ya se había salido el control, no solo a nivel Santa Cruz, a nivel nacional. Y fíjese que era la agenda del gobierno también. Era algo, ¿sabe qué? Yo me preguntaba a mí misma, Dios mío,
¿Por qué tanto daño, tanta maldad? Tanto odio, ¿no? Tanto odio. Diga que no hay un motivo para que Johnny Fernández me odiara y se agarrara del poder y se agarrara, no puedo hablar yo del presidente, no, pero se agarró de gente para hacer este complot. Porque esto es un complot. Ahora hablan de consorcio. Él tenía un consorcio de gente para hacer este daño, que eso es delito. Yo iba viendo, a esto se suma la fatalidad de la muerte de mi padre. Sufrí mucho, porque por eso he querido contar de qué hogar vengo, de qué amor familiar vengo, de qué orgullo familiar vengo, para que usted de pronto sea una persona cuestionada y la peor persona. O sea, es una cosa que usted cree que está viviendo una película de terror. Eso me el sufrimiento de la sumió. familia, ¿no? Mi familia quedó desmembrada, así lo digo. Muere 3 meses después, víctima de la persecución de Johnny Fernández. Entra en depresión, mi marido muere. Ay, por Dios. Muere, van mis hijos, no me dejan ir, no les da la gana al juez y los jueces de dejarme ir. Rogué por todos lados, no quisieron. Después de eso, hay una tragedia, muere el padre de mi nietito. Entonces usted va sumergiendo en Se le vino golpe todo tras encima. golpe tras golpe. ¿Quién la sostiene? Dios. Dios. ¿Quién la sostiene a usted el amor que usted siente como madre? Quiero decirle, llené de odio mi corazón. O sea, yo no puedo mentir. No. Esos meses, lo único que quería era salir para cantarle sus verdades, matiné tarde y noche a este hombre. Iban sumando procesos, inventando procesos. Después ya dije, no, voy a hacer mi labor social aquí. Empecé a trabajar con todas ellas, a pintar la cárcel. A ver, o sea, Angélica Sosa, una guerrera, porque por lo que usted ha pasado, yo creo que muy pocas mujeres pasan. Y que se las van bancó. todavía. Exacto, es una guerrera. ¿Qué hizo en la cárcel? O sea, ¿cómo hizo pasar el tiempo? Porque estar en una prisión siendo una mujer tan libre, porque usted ha mencionado mucho la libertad que tuvo de niña, y hablar de esa libertad que usted disfrutó con la familia y la tuvo siempre, a estar privada de libertad. ¿Cómo hizo? ¿Qué hizo? Mire, empecé a verle lo bonito. ¿Bonito en una prisión? Lo bonito es que no le queda otra. El lugar donde yo estaba tenía unos árboles, decía qué árboles más hermosos. Había unos paredones, hicimos con mi hermana Emma, que es artista plástica, empezamos a pintar, 4 meses pintamos las paredes. Ay, qué lindo. Hemos pintado en la iglesia católica todo lo que son las misericordias corporales, visitar a los pintados, enseñando, y todas venían a que uno... Cambió vidas dentro de la cárcel. Sí, se construyó una placita, pintamos, un trabajo en equipo. Mire, y se pasaron mi tragedia, y se pasaron meses porque con mi tragedia y todo iba yo a seguir pintando. Después había unas profesoras maravillosas de tejidos, tejí, tenía 40 tejedoras, sacaba sus productos con mis hijas destruidas, sin su padre, pero ellas seguían, llevaban los tejidos a vender. Construimos un salón grande, ahí eran los talleres de pinturas, las exposiciones, y me dediqué, hice los jardines del drogodependiente, los jardines de la plaza, y trabajaba como sé trabajar, todo el día. Me decían Madre Angélica, me llevé muy bien con la policía, solo tuve ese percance con una autoridad y una mayor, pero me imagino que la pobre obedecía al orden de alguien, hay que pensarlo así. Y seguí trabajando, entonces mi día era lleno de actividad increíble. Creo que pinté 100 cuadros en la cárcel, tengo cuadros pintados allá. Diga usted que he distraído mi mente y me puse al servicio. Habían unas escuelas de la Iglesia Bautista para líderes, leí mucho la Biblia, entendí mi dolor, y el corazón de estar así lleningo de odio fue bajando. Cuando veo, había pasado ya 1 año y medio presa. Wow. Mi abogado se fue del país, el doctor Jerge, cambié de abogados, estos abogados no le entendían mucho a la hemenéutica, y aparece de pronto una amiga presa que comparte conmigo unos días la cárcel, una doctora muy conocida acá, y ahí lo conozco al doctor Arturo Heredia, al doctor Rebollo, mi sobrina Estefanía,
Entonces me dice él, es como si me da un golpe y dice, ¿usted cree no se quiere ir de acá? Me digo, mire, está... Y yo ya estaba feliz con todas, ahí estaban, venía mi familia. Claro, no tomaba conciencia de mi exterior, del sufrimiento, pero ahí todos me sonreían, mi familia, los amigos, la gente de los barrios, y ya empiezo a acelerar. Entonces, en julio del año 2023 salgo del primer proceso, me dan la libertad. El doctor muy activo, yo le iba contando y el doctor iba transmitiendo. Me dijo, ay, ¿qué hay que golpear, arquitecta? Me dijo, aquí no es así, usted no va a salir. Del segundo proceso salgo en septiembre. Del último proceso, el más telúrico, que ya tenía libertad hace un año, el de los ítems, se inventan otras cosas, todo de terror. Salgo en noviembre y esta es la peor, la gajuda. Dije, bueno, doctor, nos vamos a la casa. No, me dice, no sale porque los jueces no quieren firmar. Ahí ya tomé una decisión drástica, me puse en huelga de hambre. Dije, ya, salgo o muero aquí. Y toda mi familia, no. Y ahí le hago una carta a los ministros, al de Justicia, a la ministra de Presidencia, y expreso ya mi malestar. Ya me imagino que han hecho alguna auditoría, algo, y empecé a meter acciones de libertad sin comer nada, solo tomaba agua, porque yo dije, no, ya esto está de buen tamaño. Suficiente. Entonces, viene Monseñor Gualberti, Sergio Gualberti, el emérito arzobispo, y me dice, te vas a tu casa el lunes, era viernes, y el viernes no había nadie que... Yo, ay, ¿cómo miré a la casa el lunes? Pero mire la poca fe. Mujer de poca fe, te vas a tu casa y te dio una revelación. Lo llamo al abogado en las cabinas de la cárcel y digo, doctor, querida arquitecta, estoy en Roboré. Digo, ¿cómo mire? Y digo, doctor, meto otra acción de libertad, he tenido una visión, monseñor, ya habíamos metido 7 y fracasamos. ¿Qué es la acción de libertad? Que a usted le restituyan un derecho. Aquí se estaba pidiendo que yo salga libre si ya tenía la libertad en el último proceso y en los otros 2 procesos. Bueno, el doctor mete la acción de libertad, pasa Navidad en su hotel, el doctor Rebollo Estefanía acá, mi acción de libertad es el día siguiente, después de Navidad, me dan la libertad la jueza. Y dice, en 10 minutos se va a su casa, y es de esa forma que yo salgo. Gracias a Dios. Gracias al Señor. O sea, fíjese usted que en medio de lo que nadie creía, en medio de la adversidad que pasé, en medio de la fatalidad, estuvo el Señor. Sí. Estuvo el Señor y salgo de la cárcel. Salgo de esa cárcel y mire lo que me pasó. Han hecho todas las privadas de libertad un pasillo, y iba por el medio del pasillo y aplaudía. Hasta ahorita me dan ganas de llorar. Mire, ya había afianzado una calidad de hermandad y de familia, porque usted al final, mi cuartito, para que todo el mundo sepa, decían vive, no, la cárcel de mujeres muy pobre. Hasta en eso estamos disminuidas, porque dice que hay sectores los varones de lujo. Aquí no hay lujo. ¿Cómo vivía? Mire, vivía en un cuartito de 3x3, sin revoque de las paredes, abesto cemento, sin cielo raso. A veces veía pasar la rata por las paredes. Compartí el baño, compartí la ducha, compartí el inodoro, así como todas. En las reflexiones filosóficas de la vida, yo dije, ¿por qué uno tiene tanto si vive con tan poco? Mi hábitat era de 3x3, 9 metros cuadrados, una ventana con unos barrotes, unas puertas con unos huequitos que los pinté la habitación. Mi alfombra se convirtió en un plástico de fruta que alguien me trajo, impecable. Mi cocina era un mesón con unas patitas de hierro y un hornito también viejito, una heladerita chiquitita. La cama, hice tejele con mis tejedoras, un edredón, o se puede decir un cubrecama de hilo, el hilo Canva. Le puse unos almohadones, pinté algunos cuadros, iban en la habitación. Mi ropa eran 2 tablas blancas que las agarré con unas cadenitas, y ahí entraba todas las prendas que tenía. No quise llevar más ropa porque dije, no necesito uno más. 3 pares de zapatos con lo que salía en las audiencias, con lo que estaba en la cárcel. Y ahí me fui dando cuenta que con poco viví 2 años, ¿no? Con casi nada. Nunca he sido aferrada a las cosas materiales, no sé si eso me ayudó. Yo soy una persona de espíritu libre. Entonces, en ese sentido, en esa
situación llegaban mis hijas, se echaban en mi camita, que era como un lujo, puse una sillita, entraba mi mamá, venían los vecinos y todos miraban, la gente me llevaba fruta, pancitos, todo. O sea, recibí mucho amor y cariño, pero también hacía la reflexión, ¿y qué nos llevamos cuando nos vamos? Nada. Entonces digo, ¿y por qué uno tiene que tener tantas cosas si al final se vive bien con tan poco? Exacto. Viví así, viví como cualquier presa en una cárcel de mujeres que no tiene comodidades. Aquí vamos a tocar ahora una parte. Un ratingo, Harold, por favor, dame un break, corazón. Arquitecta, usted habla de, lo mencionó a Gualberti, al monseñor. Monseñor Sergio Gualberti. O sea, ¿le faltó a usted creer más en el Señor en ese momento? Porque muchas veces uno, cuando pasa por este tipo de situaciones y la fe es grande, uno pregunta o cuestiona ¿por qué yo? Y no dice ¿para qué me está pasando esto? Ha debido ser terrible estar en esa situación, obviamente, pero más para su familia, para sus hijas, el hecho de no poder despedir a su esposo, no poder despedir a su papá. ¿Cómo vivió ese momento, arquitecto? Y además, Dani, me leíste el pensamiento, además tiene a Sergito, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Chiquito todavía, ¿no? ¿Cómo fue explicarle? Desconectarse, porque Sergito sabe de que no importa la hora que sea, pero llegaba, sabía de que mamá llegaba 1, 2, 3 de la mañana, pero llegaba. ¿Cómo se le explica a un niño la situación por la cual está pasando su mamá? Primero, nunca le ocultamos la muerte de su padre, él fue. Dice que él lloraba, gritaba. Ay, papito. ¿No? Pero fíjese usted que los niños son los que aceptan las cosas de forma más normal, ¿no? Uh-huh. Entonces más sufrimos los adultos. Sí. Estaba yo presa, imagínese, esta es la otra, una vez al mes podía ver a mi hijo. Solamente una semana, un día a la semana del mes pueden entrar los niños a ver a sus madres. Vean qué situación más trágica. Terrible, ¿eh? Pero ese día le sacábamos el jugo, jugaba con los otros niños, jugaba fútbol. Mis nietitos venían, uno de mis nietitos en su inocencia tenía 2 añitos y 3. Decía, mi abuela vive en una casa gigante. Creían que yo era dueña de la cárcel, ¿no? Entonces, y a Sergio le llegaron a hacer bullying, diciéndole niño cárcel. Hemos pasado por mucho dolor. Mis hijas no podían abrir el Face porque yo era la villana. Esa fue la historia, la narrativa que ustedes como periodistas saben que armó Johnny Fernández. Y él creyó que su narrativa era por 5 años. Él apostaba en que yo no salga seguramente y después acelerar el juicio. Estando usted presa es imposible defenderse. Es imposible, porque ya le digo, no puede hablar, no puede expresarse, no tiene acceso a nada. Entonces, y la fe no la perdí, Harold, pero ahí me faltó fe. En ese momento. Es más, había en la iglesia bautista, me pidieron que yo hable, mire cómo es, que pueda transmitir a 50 mujeres. Me eligió la pastora Tatiana, me dijo usted que habla tan bonito, arquitecta, que puede hablar, ¿qué es la fe? Mire cómo es, ¿no? Entonces yo, unos días antes... ¿Y qué es para usted la fe, si hablamos de fe? Es la fuerza del Señor, es tenerlo al Señor. Es decir, se puede, lo voy a hacer porque Él me protege en sus brazos, porque Amén. soy su hija amada. Pero falta, uno flaquea, y yo doy esa charla. En algún momento, Angélica Sosa, ser humano, mujer, madre, esposa, hija, cuestionó al Señor, si hablamos de fe. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿O para qué? Pero en mi interior yo decía, ¿por qué me pasa tanta desgracia? ¿Sabe qué? Fue una experiencia, es más, una semana me sumergí en esa cama y me daban Neuril, Wow. para que yo no sé. Entonces yo un día, toda tontada, siempre he sido una persona coqueta, arreglada en la cárcel, estuve impecable, no Sí, quise nunca estar, no dije. Pero él en esa semana estaba toda deshecha
Y abro los ojos y veo a mis 4 hijos. Ay, dije, pero ¿qué derecho tengo? ¿No tienen a nadie más? Se fue mi esposo. ¿Quién es el padre, madre? Yo, no. Lo veo hacer, hijito Frank, me levanto, les pido disculpas. El amor de madre a mí me ha hecho levantarme. Lo quiero decir. Y mire este proceso, dentro de lo que di la conversación, la fe. Mire el otro tema, el perdón. Y dentro de lo bíblico dice, te sanarás, triunfarás, serás una mujer con un camino cuando perdone. Lo más difícil en esta vida, ¿no? Pudo perdonar. A veces nos hundimos, entonces limpié mi corazón. Qué bueno. Unos días después vino Monseñor y salí de la cárcel. Pude haber salido como querían los medios, fíjese que fue como un reality show. La policía no sé por qué no me trajo directo a la casa, me desvió, no sé cuál era su estrategia. Cuando yo había salido carretera al norte, como vi lo que le había pasado a Camacho, todo pasó por mi cabeza, al pobre gobernador, pero de ahí dieron la vuelta y me trajeron a mi casa, que es en esta zona este. Así que en ese momento... ¿Sintió temor ese momento? Sí, sentí temor, sentí mucho temor, porque yo dije ya no doy para más. En ese momento... ¿Pero usted venía sola o venía acompañada? No me dejaron que me traiga a mi familia libre. Me trajo un carro patrullero a mi casa. Ay, no. Eso más. ¿Y su familia venía por detrás o nada? La prensa venía por atrás. Cuando ya atravieso la puerta de mi condominio, la prensa... Yo lo creí un tema de educación, dar entrevista, y me dicen Johnny Fernández, y le dije, lo perdoné. Pum, ahí se acabó. Entonces todo el mundo quedó así. Me dirá por qué, yo voy a decir cómo es este señor y todo, pero fíjese que está 1 año y medio, hoy, hace 1 año y medio, fuera de Palmasola, y no hablando pestes para este hombre, lo podría hacer Harold. Tengo el conocimiento de todo lo mal que está haciendo. Dije, no, hay un grandote que se llama pueblo, y que porque aun cuando salí todavía estaba el poderoso, y ese pueblo se va a encargar. Entonces creo que hoy, ya pocos meses de que termine su gestión, por lo menos lo que veo en los medios, no hay alguien que hable bien de Johnny Fernández, porque al final el proceder de uno no se puede tapar tampoco, ¿no? Entonces ahí está reflejada su gestión. ¿Cómo se siente usted, arquitecta, de ver cómo transformó Santa Cruz a verla ahorita? ¿Santa Cruz necesita un cambio? Necesita un cambio de timón, necesita recuperarse. Santa Cruz necesita marchar de nuevo. Se va a lograr, ¿no? Uno tiene que ser optimista, pero da dolor verla como está, da dolor ver sus parques abandonados en la oscuridad. Totalmente. ¿No? Porque yo me refiero a la oscuridad, no vimos un parque urbano sin luces, es un tema que es profundo. ¿Qué es recuperar un espacio público con calidad, con calidez, con inclusión? Es recuperar la sociedad, donde somos todos iguales. Somos en los parques. Ahí no hay no. Ahí todos estamos concentrados en una sociedad igualitaria. Exacto. Entonces, abandonar estos espacios, abandonar las áreas verdes, abandonar las obras que son hoy el paisaje urbano, ¿no? Y que tanto ha costado para darle un cambio de escala a la ciudad, es dramático, pero se puede. Yo les digo como constructora, se puede recuperar. Es solamente con método, con ganas, con esfuerzo y con un buen equipo y una buena cabeza. Ahora fue que usted encaró, que yo creo que nadie, absolutamente nadie estaba preparado como fue que venga esta enfermedad del COVID, porque se la veía a usted mañana, tarde y noche afuera. Angélica Sosa se enfrentó contra el gobierno nacional, ¿no? También de esa manera. Cuéntenos, ¿cómo fue esa figura? Mire, un 4 de abril recibe el Consejo la carta del ingeniero Persini, yo la sabía, pidiendo la licencia y que el Consejo cumpla la ley y nombre un nuevo alcalde. No había llegado el COVID todavía, ¿no? Ya estábamos en pleno COVID.
Tragedia, sobre todo en Europa. En Europa, en el Asia, fue más fuerte que nosotros. Bueno, en medio de esa licencia que recibimos el ingeniero Percy, el consejo tiene que liberar, yo presidí el consejo, todos me nombran a mí, incluido Johnny Fernández. Ella es la más Incluido responsable. Johnny Fernández. Y soy elegida alcaldesa interina por 11 votos. Así, 11, o sea, que usted no tuvo oposición alguna. No tuve oposición. Era una licencia solo por 15 días. Mira el pobre alcalde, su amor a Santa Cruz. Él creía que esto duraba 15 días. Sí. El 16 de abril vuelve a mandar su segunda licencia. Vuelven a elegirme todos a mí por una unanimidad. Otra vez don Johnny Fernández Johnny incluido, el que más votaba hacia mí. El 29 de mayo manda ya su tercera licencia, ya le pone sin fecha, indefinido, porque esto va para largo, así pone el alcalde. Vuelvo a ser elegida alcaldesa interina y no es que nadie quería ser la cabeza del COVID. Es que mucha porque responsabilidad también, usted ¿no? luchaba con la muerte, en realidad. Exacto. Era una pandemia, era una enfermedad que no tenía una cura, que no había un protocolo, que no había nada, y ahí se acerca a mí el doctor Erlan Bacadíez, una persona a la que estimo y quiero muchísimo y quise muchísimo. Que en paz descanse. Que en paz descanse, viene con su protocolo y yo desesperada contraté las brigadas médicas. Mi labor de alcaldesa solamente se concentró en el COVID. Esa fue mi labor de alcaldesa. Cerrada la ciudad, no había pagos de nadie, todo fue esa. Y ver que la plata rinda para pagar a los funcionarios y para los remedios. Esa fue mi misión. ¿Cómo hacía que la plata? Solamente distribuí los recursos, no habían ingresos. Cuando compro a través de la receta, me cae Murillo y me amenaza que me iba a meter presa. A ver. Cuando compro la receta, el doctor Erlan Bacadíez con ivermectina, no era el protocolo del gobierno nacional y aquí la gente se estaba muriendo. Cae Murillo con la policía a amenazarme que me metía presa porque yo estaba envenenando a la gente por la ivermectina. Tuve un cruce de palabras con ese gobierno, con ese señor sumamente déspota. El doctor Erlan Bacadíez se cruza y dice, yo firmo la receta. Mire esa valentía. Wow, y valiente así es como empiezo a dar la ivermectina, no descansé, nunca me dio COVID, quiero que lo sepa Santa Cruz. Me enfrenté al COVID, Dios me protegió. Mire, yo después en la cárcel dije, fui una protegida por el Señor. Murieron 2 concejales de COVID. Murieron 2 concejales de COVID. ¿Cuánta gente murió de COVID? Así que... ¿Y cuánta gente se pudo salvar? ¿No? Se pudo salvar y trabajé miedo, ¿no? metódicamente. Acuérdense que en el mismo Cambódromo repartíamos ivermectina, estábamos en los barrios y metí mi mayor esfuerzo. Cuando las provincias formamos el área metropolitana, estaba Guarne, estaba Montero, estaba Porongo, estaba La Guardia y El Torno, conformamos Colpa Bélgica. No solo me dediqué al municipio, empecé a ayudar a otros municipios. Empezamos con la ivermectina, empezamos con la receta del doctor y creo que hicimos una labor. Imagínense lo que pasaba en la misma época paralela en Ecuador, en Quito, un clima muy parecido. La gente se moría en las calles y no había espacio para levantar y se podrían en las veredas. Sí. Nunca pasó eso acá. Gracias a Dios. Viajé a La Paz con todos los municipios a pedir lo que nos correspondía. Nos costó que nos reciba el ministro de Economía de esas épocas. Entonces era como una lucha con el gobierno nacional que uno no le caía, no se lo motivó bien. Enfrentarse